que bueno, en ese sentido no preocuparse en torno a eso quizás. Lo que sí está bueno siempre es avisar, sí. Sí, Te hago una consulta, total. Natalia Puentes es mi nombre. Aparezco con otro nombre, pero es el nombre de mi bien. hija, lo tengo que cambiar. Bien, perfecto. Cualquier situación que surja puntual acerca de una falta o lo que fuere, nosotros podemos contactarlos mediante el Instagram o directamente por correo. Lo mejor es por correo, Bien, porque ahí bueno, siempre lo revisamos y es como el medio más bien, oficial. En bien, Instagram, obviamente también pueden contactarse, pero lo ideal sería que centralicemos la comunicación por el correo. Quizás algunas personas las contactamos por Instagram por esta circunstancia de que no teníamos forma de saber los datos de correo electrónico y eso. Pero ahora que bien, más o gracias. menos, perfecto, ahora que más o menos Dale. tenemos todo, por correo electrónico es lo ideal. Bien. Entonces, ya estamos más o menos como para hacer a ver, las cuestiones generales de seminarios serían esas. No sé si hay alguna pregunta en torno a las cosas que estoy charlando, capaz es mucha data ya de entrada, pero bueno, ¿alguna consulta respecto a lo que estuvimos hablando? Sí, yo quizás escuché mal. ¿Puede ser que dijiste que la nota se tiene el año que viene? ¿O hay que esperar hasta el año que viene? ¿Puede ser? ¿Dijiste algo de eso? Sí, los trabajos los seminarios tienen el trabajo de investigación al final. El trabajo de investigación se inicia, o sea, se tiene que entregar 30 días hábiles, sin contar, no, 30 días de corridos, sin contar los recesos, ¿no? Una vez finalizado el seminario. Por lo tanto, ustedes van a tener que entregar los trabajos, no tengo la fecha exacta ahora, porque siempre las determinan seminarios, pero pongámosle, no sé, por ejemplo, febrero, X, digo. Pero, digo, indefectiblemente, el año que viene entregan el trabajo. Una vez que entregan el trabajo, hay alrededor de 30 días más hasta que el docente envía las notas a dirección de seminarios. Y luego es la dirección de seminarios la que sube las notas. Entonces sí, la nota del seminario en sí la tendrían subida, habiendo aprobado el trabajo, recién el año que viene. No sé la fecha exacta, pero ya entrado el año que viene sería la subida de nota. No es que en diciembre aprueban el seminario, bueno, porque tampoco se aprueba en diciembre, sino que se aprueba con el trabajo de investigación, pero no es que ustedes hacen el trabajo y al toque está la nota. Eso después son unos meses. Pero bueno, los seminarios seguramente no son correlativos de nada. Así que por lo menos en lo que es a poder cursar y eso no les generaría quizás conflicto. Pero sí, el año que viene se subirían las notas. Entonces sí me acordé de grabar ahora, así que bueno, para la subida en YouTube, la primera parte de todo lo que dije no va a estar, así que espero que se acuerden bien. O cualquier cosa me consultan después con el correo, o sea, no hay problema. Estamos abiertos a cualquier pregunta y nada, no tengan vergüenza en preguntar nada, ni ya sea relativo a las cuestiones teóricas o relativo a cuestiones administrativas del seminario. ¿Alguna otra duda respecto a lo que fui diciendo? Bueno, bien. Nada, este es un espacio completamente colectivo. Detrás de esto hay todo un equipo que piensa las clases, que modera los encuentros y que le pone mucho, la verdad, a la construcción del seminario. Siempre tratamos de que sea... A ver, nos ha tocado también, somos relativamente jóvenes, no hace mucho hemos cursado y nos ha tocado también de cursar materias en las cuales encontramos que los profesores no le ponían mucha onda o la tenían ahí como para cumplir un poco el horario, clases quizá no muy dinámicas ni muy pensadas con la actualidad. Nosotros tratamos de romper un poco con eso y intentamos que los temas que debatimos y que traemos sean interesantes para ustedes. Y creemos que ha tenido un gran crecimiento o ha tenido una buena recepción porque a medida que fuimos creciendo, bueno, acá está Dipi, Esteban Di Pierro, que fue con quien empezamos el seminario hace ya 2 años. Empezamos con 8 alumnos, luego pasó a 15 y bueno, y después de ahí en adelante siempre completamos el cupo y cada vez con más personas participando, así que nos pone muy, muy contentes y es obviamente gracias a ustedes que eligen el seminario y esperamos cubrir las expectativas. Pero bueno, recuperando eso de la colectividad, de lo colectivo del espacio, le doy también la palabra, bueno,
Yo soy Ezequiel Escafati, soy abogado y trabajo en el Comité contra la Tortura. Es un programa de la Comisión por la Memoria. Trabajo en un organismo de monitoreo en cárceles, hacemos inspecciones a lugares de encierro y hacemos después presentaciones judiciales por agravamiento en las condiciones de detención. Obviamente que ahora con el tema de la pandemia no hemos hecho, o por lo menos las inspecciones han sido muy limitadas en este último tiempo, pero bueno, ese es el trabajo regular que tenemos de monitoreo. Le doy el pie a los otros compas para que se vayan presentando. Los voy mencionando a ustedes, porque así no se pisan. A ver, el primero que tengo acá es Fran. Buenas, yo soy Francisco, me recibí el año pasado, yo cursé con los chicos en el 2018, uno de los primeros seminarios, y bueno, me gustó tanto que me quedé acá con los chicos para ayudarlos a organizar, y bueno, espero que les guste, cualquier temática que quieran tratar también podemos agregarla, podemos hacer clases acerca de esas cuestiones, también responder sus consultas, así que cualquier cosa, cualquier duda nos pueden preguntar a cualquiera de nosotros que estamos, además de Ezequiel y Esteban. Mica. He olvidado prender el micrófono. Bueno, yo soy Micaela Marano, soy abogada también, soy parte de Letra Viva, estoy acá colaborando en el seminario más o menos del año pasado, y trabajo en una defensoría penal, me gusta mucho el trabajo en este ámbito, pero bueno, igualmente van a ver que vamos a tratar durante el desarrollo del seminario temáticas, algunas van a estar vinculadas con lo penal y otras no, con otras ramas igualmente, digamos, en las que, como decía Ezequiel, los derechos humanos, digamos, son transversales a absolutamente todo, así que bueno, de mi parte, por ahí mis aportes los van a ver más desde el sentido penal, pero sepan que durante el seminario vamos a desarrollar temáticas vinculadas a muchas diferentes áreas, digamos, del derecho, y bueno, estamos abiertos y abiertas a cualquier consulta que tengan. Como decía Ezequiel también, no tengan vergüenza de preguntar lo que sea, mejor que lo hagan y abramos a debate. Nos interesa mucho eso, escuchar sus opiniones también, sus puntos de vista, las experiencias que hayan tenido, todas esas cosas nos gustaría escucharlas, así que les invito a hacerlo en la medida que se vayan animando y les vaya interesando más algún tema u otro. Así que eso, les doy la bienvenida y nos seguiremos viendo los lunes. Bueno, justo estaba viendo el chat, que ni me había dado cuenta, Julieta tenía problemas con el tema del audio, no sé si, creo que se viene escuchando bien igual, no sé si lo pudiste solucionar, y bueno, si no después quedará también subido, cosa que lo puedas consultar ahí, ojalá hayas podido acomodar también esa cuestión. Bueno, la más nueva, quizás, Yani. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Yo soy Yanina, me incorporé este cuatrimestre para ayudar a los chicos. Soy abogada, trabajo en un juzgado de faltas, pero bueno, hice especializaciones también en lo que es la rama penal. Para mí es muy interesante este seminario porque son temas que capaz no tenemos la posibilidad, bueno, o en mi caso puntual, no tuve la oportunidad de poder verlos con profundidad en la facultad, en ninguna materia. Entonces, qué sé yo, desde este lado me parece buenísimo aprovecharlo, son sumamente interesantes y actuales aparte, ¿no? Así que bueno, espero que les guste. Y obviamente siempre fomentamos también el debate, las opiniones, que así construimos entre todos buenos conceptos y argumentos. Así que cualquier consulta, también no tengo ningún problema de ayudarlos. Bien. Dipi, ¿cómo venís ¿Tenés micrófono? ¿Conectividad? Hola, hola. Tengo micrófono. ¿Anda? Se escucha bien. Perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es, como dice ahí abajo, Esteban Di Pierro.
hemos empezado con Ezequiel el seminario ya hace un tiempo, como venía diciendo él. Y bueno, para agregar, mucho no hay. O sea, se van a tratar en el seminario temas que no se tratan en otras cursadas, en otros momentos, y que está bueno siempre debatir, obviamente con el respeto, con las diferencias, pero está bueno que cada uno pueda opinar, perdón, cada uno y cada una, pueda opinar lo que le parece con respecto a cada tema, y que se arme debate es algo maravilloso, es algo que siempre queremos fomentar, para ponerle también un poco de onda, y que no sea simplemente venir, leer, no sé, una ley, leer un fallo, algo así, sino que efectivamente se puedan trabajar temas puntuales de la práctica, de cómo efectivamente se puede llegar a acceder o no acceder a un derecho más allá de lo que dicen las cuestiones teóricas. Nada, ese es más o menos el espíritu que tiene el seminario, y que, bueno, efectivamente puedan elegir el trabajo que quieran respecto a una temática que les haya interesado. Se van a tirar algunos temas como disparadores, pero bueno, está abierto a la decisión de cada uno de qué tema es el que más le gustó y que le encarga. Así que nada, solamente eso, también dispuesto a ayudar o a dar una mano en cuanto a lo que necesiten. Bien. Mati. ¿Se escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Matías, también soy abogado. Me pone un poco nervioso esta cosita tipo de presentarse, pero bueno, no sé cómo hacerlo. Soy ayudante de familia, Derecho de Familia de la FACU, y también integro el programa de Diversidad Familiar y Derechos de la Familia, un programa de extensión de la propia facultad. Y nada, también lo cursé al seminario, soy parte, también integro desde hace muy poquito del colectivo de Letra Viva. Y nada, van a ver que es un espacio que está piola, que no vamos a apuntar tanto en las leyes, en más o menos lo que decía Lipi, en cuanto al tecnicismo de las leyes, sino más que nada un espacio para ustedes, para que podamos debatir sobre temáticas que por ahí la facultad está un poco atrasada, sobre todo en lo que es en género, y qué específicamente en lo que es en género. De mi parte voy a estar moderando la clase de tareas de cuidado, y demás temáticas que van a ver que está piola para debatir y verla de otras perspectivas. Así que nada, de mi parte solamente eso. Bien, genial. Bueno, y también integran el equipo Pilar Lescano y César Bisuti y Franco Sirioli, que bueno, no están justo en este encuentro, pero les van a ver moderando o exponiendo en otros lunes del seminario. Bien. ¿Alguno quiere comentar cuáles son sus expectativas? ¿Por qué se anotaron en el seminario? ¿Qué les llamó la atención? No sé, quien se anime, tenga ganas, puede habilitar el micrófono y contarnos. Sí, hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Soy Gabriela. Me anoté con algunas inquietudes, como me sorprendió escucharte al principio, con esta idea también un poco de la facultad que precaria, ¿no? Sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la ampliación de los derechos, y sobre todo muy crítica de la actuación de los profesionales, ¿no? Digamos, yo empecé a estudiar derechos porque me cuestionaba caer en manos de cualquier profesional, y preferí ser mi propia abogada, ¿no? Pero más que nada siempre con esta mirada crítica sobre la profesión. Y bueno, empecé a estudiar y vi que hay un movimiento por debajo de gente joven interesada en estos temas, que bueno, me da otra expectativa, otra perspectiva, y bueno, quería interiorizarme, saber. Me parece que es un área que va a requerir muchísima importancia en este contexto social, y bueno, siempre prefiero estar actualizada. Y espero que, bueno, que sea una herramienta para también desempeñarme, no sé, todavía no lo tengo claro, pero esta idea de justicia, ¿no?
con el acceso me parece que es fundamental. Buenísimo, Gabriela. Sí, es más que nada, el objetivo principal del seminario es ese, que podamos repensar en sí la formación y el rol profesional que ocupamos y qué tipo de profesionales y con qué perspectiva. Y la idea es darnos herramientas, no solo herramientas analíticas en el sentido de ver los fenómenos sociales bajo determinado prisma o bajo determinada dimensión, sino, bueno, cuestiones concretas que faciliten el acceso a la justicia de las personas que más derechos se les vulneran, básicamente. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Bien. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo ahí va. quiero hacer un comentario. Mira, yo me anoté al seminario porque este año me anoté a los consultorios jurídicos gratuitos de la facultad y bueno, vimos un montón de temas referidos, por supuesto, al acceso a la justicia. Yo me anoté con esa intención de poder devolver un poco de lo que la facultad me dio y bueno, es en ese sentido que también me anoté en el seminario, para aprender y poder seguir devolviendo todo lo que pude aprender. Bien, No sé si sí. se escuchó bien. Sí, se escuchó, se escuchó. Anda bien. Sí, la verdad, ese es nuestro objetivo. Yo también trabajé en los consultorios, ni bien me recibí, estuve un año acá en el de Gorina, cerca de donde digo yo, y también eso me dio muchas herramientas. Por lo menos lo que me pasó en el consultorio es que me di cuenta de lo poco que me habían servido muchas cosas que había aprendido, y de las dificultades que tenía para trasladar los fenómenos jurídicos a la realidad social, de las dificultades que tenía para pensar una entrevista. Totalmente. Sí, me pasó lo mismo, además de que nosotros tenemos una formación que está dirigida a personas de clase media y bueno, y no es la realidad que tienen todos los demás, entonces nosotros tenemos que habituarnos y ver cómo se pregunta, por ejemplo. Uno no le puede dirigir una consulta de la misma persona, o sea, de la misma manera a personas que están en situación de vulnerabilidad. Hay que empezar a tener en consideración un montón de situaciones que a nosotros no nos enseñaron. Bueno, acá vengo a buscar un poco más de herramientas. Bueno, esperemos cumplir un poco con esas expectativas. Los consultorios, digo, en materia de acceso está clarísimo el rol que ocupan. Sería bueno que se puedan ampliar, no solo en cantidad y número, sino en el tema, en la cantidad de materias que trabajan y del ámbito de actuación que pueden tener. Así que, inclusive también desde el espacio, desde Letra Viva, el espacio que integramos, nuestro objetivo también es poder construir nuestro propio consultorio, nuestra propia propuesta de consultorio. Este tiempo que hubo de aislamiento, lo que estuvimos planteando fue una propuesta llamada Abogadas Solidarias, en el cual evacuábamos consultas jurídicas. ¿Está andando bien? Porque me dice que no responde Zoom. ¿Se me escucha, no? Bien, bueno, si se me corta, Dipi, Mica, alguien, Matt. Vamos, Mica. Ahí va. Bueno, si se me corta, agarran a ustedes. Bien, pero nada, no lo voy a hacer más larga. Eso. ¿Alguien más? ¿Quiere hacer un comentario? No sé si terminó de escuchar lo de Abogadas Solidarias. Ah, bien, bueno, la propuesta de Abogadas Solidarias, que en el marco de la pandemia y de las muchas consultas jurídicas que iban llegando, bueno, armamos medio como una propuesta en el cual, mediante redes sociales, también a veces comunicándonos por teléfono, hacíamos como una especie de preconsulta o un asesoramiento previo gratuito sobre cuestiones relacionadas a la pandemia y al contexto actual, al aislamiento principalmente. Así que también lo tenemos como visión, como espacio. No solamente en lo teórico, que quizás es más en seminario, sino también en la práctica buscamos llevar ese tipo de propuestas. Bueno, arranco ahí más o menos como para poder delinear algunas ideas en esta primera clase. No sé si además tiene algún comentario o algo. Si se me llega a cortar o si me empieza a salir una voz robótica o algo así, avísenme, así no sigo hablando solo.
Bien. La idea, por lo menos, de la primera clase, del primer encuentro, en términos quizás teóricos o de temas a tratar, era conversar un poco sobre lo que es el derecho al acceso a la justicia. Y a su vez también la implicancia o la estrecha relación que tiene con otros conceptos, en particular con el de igualdad y no discriminación. Bueno, es un derecho obviamente en sí mismo, pero también es una categoría transversal al sistema, y con las perspectivas y el enfoque en derechos humanos y perspectivas de género, perspectivas interseccionales, categorías de análisis que también son claves para poder entender los fenómenos jurídicos y las problemáticas particulares que vamos a tratar en el seminario. Bueno, tengo una aclaración. Este es el primer encuentro en el cual, bueno, vamos a delinear los temas generales. En los encuentros siguientes vamos a tener en primer lugar 3 clases o 4, que creo que habíamos 3 que habíamos planificado, de lo que es un bloque de género, en los 3 lunes siguientes, y luego vamos a entrar con otras temáticas que van a ser, bueno, salud, vivienda, vamos a ir dando vueltas ahí también, personas en contexto de encierro, pero bueno, como para ir planificando también, y en esas clases vamos a estar nosotros tanto como expositores o como moderadores cuando vengan también personas invitadas al seminario. Pero bien, voy a compartir pantalla, así le metemos un poco más de onda, las diapositivas tengo acá, ya que me arrancó por el final. Bien. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido, dinámico posible. Si ustedes quieren hacer un comentario, habiliten el micrófono de una, interrúmpanme y hablen. Es mejor para la clase porque le mete más onda, y es mejor para mí, así no hablo como un loco tanto tiempo. Pero bueno, pensar el acceso a la justicia en sí como derecho, en primer lugar, nos pone en una dicotomía, ¿sí? Siempre acá vamos a analizar 2 perspectivas. El acceso a la justicia tiene en sí una perspectiva quizá más clásica, más tradicional, que lo vinculaba mucho a lo que eran las garantías procesales, ¿sí? Las garantías judiciales y el debido proceso. Era una perspectiva más bien individual e instrumental del acceso a la justicia. En fin, ¿qué era acceder a la justicia? Tener la posibilidad de concurrir a un tribunal o a un juzgado para poder determinar derechos y obligaciones, ¿sí? Era meramente instrumental, era poder tener esa posibilidad, esa instancia abierta, y que el Estado no lo obstaculizara ni lo suspendiese. Entonces, vemos claramente que en materia de derechos humanos se puede asociar en sus inicios a lo que serían los derechos civiles y políticos, ¿no? Derechos con un neto corte individual y justamente vinculados, si bien después es un debate superado, vinculados más bien a una garantía negativa. ¿Negativa en qué sentido? Negativa en que el Estado no tenía que entrometerse para garantizar su uso y su disfrute, simplemente el Estado tenía que abstenerse y no ejercer ninguna intromisión que pudiese interrumpirlos. Obviamente esa postura luego es superada, ¿no? Digo, es parte de una vieja dicotomía en la cual se planteaba que lo civil y político era negativo y lo económico, social, cultural era más bien positivo, ¿no? Que el Estado tenía que brindar prestaciones efectivas, pero bueno, hoy por hoy ya el Estado actual determina que ambos tipos de derechos tienen las 2 facetas, garantías negativas y positivas. Y aún más superado en el sentido de que en realidad no es que hay 2 tipos de derechos, sino que hay una interdependencia y una unidad y universalidad. Por lo tanto, básicamente para yo poder disfrutar del derecho a la vida, necesito que se me satisfaga el derecho a una vivienda, a una alimentación, a la libertad de expresión. Entonces, todos los derechos tienen una interdependencia muy clara. Entonces, el acceso a la justicia partía de esa perspectiva clásica, que lo veía como un instrumento y como un derecho más bien civil. Esto fue cambiando posteriormente y con el paso del tiempo, y más que nada con las construcciones del derecho internacional de los derechos humanos, tanto del sistema universal, ¿no?, en torno a Naciones Unidas, como el regional, interamericano, y fue convirtiéndose más bien en una garantía estructural. Por distintas razones. En primer lugar, porque obviamente que analiza la circunstancia de una obligación del Estado
de habilitar instancias judiciales, de habilitar instancias donde haya reclamo, pero a su vez hay una obligación estatal de generar las condiciones de posibilidad prácticas y efectivas para poder acceder efectivamente a los tribunales. Entonces, se constituye de esa manera en un derecho esencial para pensar la vida democrática, la participación política, la emancipación y las discusiones públicas en torno a todas las cuestiones que hacen a la sociedad. Y a su vez también como algo esencial y fundamental para poder garantizar esta perspectiva transversal de la igualdad y no discriminación. Entonces, se vuelve un derecho sumamente importante, y más aún en esta última década, o en estas últimas 2 décadas, se ha vuelto trascendental, ¿sí? De la mano también de muchas políticas públicas que han acompañado como cierta perspectiva de, bueno, repensar el acceso a la justicia. Entonces, repensarlo no solamente en el sentido judicial, sino, bueno, por ejemplo, les doy un ejemplo, los centros de acceso a la justicia son una propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no?, de asesoramiento y acompañamiento, y que busca dar soluciones jurídicas de manera interdisciplinaria a las personas. Entonces, se empieza a ampliar el abanico. Se sale de lo judicial, se sale de lo netamente jurídico y abogadil, a analizarlo de una perspectiva interdisciplinaria, ¿sí? Pero bien, como para pensar bien este derecho, encontramos que está reconocido en numerosos instrumentos internacionales. Acá en el PowerPoint tenemos varios de ellos: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional, bueno, la Declaración Americana, vemos, y también instrumentos de carácter universal, como puede ser la Declaración Universal, e instrumentos regionales, como puede ser la Convención Americana, e instrumentos generales, como son la Convención, por ejemplo, e instrumentos específicos, como la CEDAW, en este caso, ¿sí? O la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, lo encontramos de una manera transversal, es vertebral para pensar una sociedad democrática y disfrute de los derechos humanos, el acceso a la justicia. Entonces, encontramos que es un derecho en sí mismo, el derecho al acceso a la justicia es un derecho en sí, pero es también un derecho instrumental. Tenemos esa doble vertiente, ¿no? Se puede vulnerar per se, o sea, puede existir una situación en la cual la persona no acceda a la justicia, no tenga posibilidad de hacer una reclamación judicial, y en ese caso se vulnera el derecho en sí, pero también es instrumental, porque si yo no tengo manera de acceder a la justicia, no voy a poder reclamar por esos derechos, no voy a poder reclamar por una vivienda digna, no voy a poder reclamar por la libertad de expresión. Entonces, ahí la importancia mayúscula que tiene en esta doble faceta. Acá, bueno, quizás el más clásico reconocimiento, obviamente, acá todos sabemos, bueno, han cursado constitucional, nuestra Constitución Nacional, luego la reforma de 1994, incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, a los cuales dota de jerarquía constitucional, por lo tanto, tratados como la Convención Americana son asimilables a nuestra Constitución. Esto ha ampliado de una manera mayúscula toda la recepción normativa de derechos en nuestra Constitución. Una Constitución que tenía un neto corte liberal en la Constitución de 1853, obviamente liberal en el sentido de que predominaban los derechos civiles y políticos. Luego estuvo la Constitución del 49, que incluyó los derechos sociales. Posteriormente, con la dictadura militar, con el golpe de Estado, esa Constitución es derogada por un bando militar, inclusive, si no me equivoco, y hay como una suerte de negociación y una inclusión de los derechos sociales en el 14 bis, con la posterior reforma del 57, si no me equivoco. Entonces teníamos una Constitución liberal con algunos parches. ¿Qué pasa en el 94? Bueno, se amplía el espectro de una manera enorme y tenemos numerosos instrumentos que reconocen todo tipo de derechos. Entonces, bueno, este es el clásico, no me voy a detener mucho sobre esto, pero uno puede pensar el acceso a la justicia como justamente esto: la posibilidad de ser oído, con garantías y en un plazo razonable, por un juez o tribunal, ya sea en una acusación penal o en la determinación de los derechos y obligaciones. Esto último nos abre justamente algo muy importante, que es esa posibilidad de tener un acceso a la justicia pleno. No se reduce quizás a el ámbito penal,
sino a muchos otros tipos de ámbitos, como puede ser civil, comercial, de familia, más allá de que, recordemos, en realidad todo está integrado, los fenómenos jurídicos están atravesados por un montón de categorías. Por eso quizás tendríamos que avanzar quizás para pensar una justicia multifuero o que pueda conciliarlos, no segmentada como la tenemos hoy por hoy. Pero bueno, este artículo, el artículo 8, hace esa salvedad de que tanto en lo penal como en otras materias va a estar implicado este derecho. Y encontramos también que, además de los instrumentos internacionales, tenemos el acceso a la justicia reconocido desde el preámbulo. El preámbulo, si bien no es fuente quizá normativa, sí es fuente interpretativa. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta expresión de afianzar la justicia, que no es simplemente quizás un mantra que nos hacen repetir en el colegio, quizás en algún momento, en algún curso, sino que justamente tiene un valor interpretativo para poder analizar nuestra Constitución. En el artículo 16, cuando se habla de la igualdad, y en el artículo 18, cuando se habla de las garantías, sobre la igualdad nos vamos a detener específicamente, ya que la igualdad y no discriminación es esencial para pensar el acceso a la justicia de los sectores históricamente discriminados o vulnerados, por lo tanto es clave poder pensarlo. Y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cuando habla de tutela judicial continua y efectiva. Entonces, bueno, tenemos justamente el reconocimiento legal, encontramos que hay dos dimensiones, una dimensión normativa, que es justamente esta posibilidad de acceder a la justicia, a que se reconozcan nuestros derechos, o a que se determinen los derechos, y una dimensión fáctica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dimensión fáctica? Bueno, de que haya posibilidades reales de ejercerlo, ¿no? Porque el acceso a la justicia se puede obstaculizar no solamente porque no haya un juzgado en funcionamiento, sino que también se puede obstaculizar por cuestiones de información, por falta de información, por cuestiones geográficas, por distancias también, inclusive en otros términos, por perspectivas que no analicen la situación particular de la persona que hace la justicia. Por ejemplo, digo, una justicia sin perspectiva de género no puede garantizar acceso a la justicia. Entonces también esa es una distancia más. Y se la analiza, bueno, con tres aspectos quizás se puede resumir, bueno, el acceso propiamente dicho, pero no solo ese acceso, no solamente la posibilidad de interponer la demanda, de hacer la denuncia, de hacer el reclamo, sino de que ese servicio sea adecuado, sea un buen servicio, y de que me permita lograr un pronunciamiento justo en un tiempo razonable, y que después obviamente lo pueda ejecutar. Pero bueno, justamente hablando de esto, los obstáculos que manejábamos, acá hay como un raconto de los principales problemas que se pueden presentar. Legislación y prácticas discriminatorias, como hablamos con la perspectiva de género, bueno, carencia de perspectiva. Los costos económicos, digo, cuando ahí comentaban sobre la cuestión de los consultorios jurídicos atienden personas con beneficio de litigar sin gastos. O sea, personas que no tienen bienes suficientes y no pueden costear un abogado o una abogada. Entonces, bueno, ¿qué tipo de acceso va a poder tener esa persona, ¿no? También puede ser el caso de las personas que tienen defensorías oficiales o defensorías privadas. Si bien las defensorías oficiales hacen un gran trabajo y tienen profesionales muy formados y formadas, tienen mucho más trabajo y a su vez son mucho menores en cantidad como para poder soportar la demanda y dar una atención adecuada. Por lo tanto, quizás quien pueda acceder a un abogado particular, si bien no le garantiza una mayor experticia al momento de hacer el trabajo, quizás sí le garantiza mayor proximidad. Se me quedó en la primera filmina. Bien, a ver. Ahora, yo estaba como un campeón, ya iba como por la cuarta, y recién ahora me entero de que estaba con la primera filmina. Bueno, a ver. Voy a compartir pantalla a pleno. Ahí va, ¿no? Ahí dice acceso a la justicia, 2 dimensiones. Sí. Bueno. Sí. O sea, yo cuando tengo clases y veo que capaz que hay profesores más grandes y eso que no se manejan con el PowerPoint, me pienso cómo puede ser, y me termina pasando lo mismo, pero bueno, es justicia poética. Acá, bueno, los obstáculos, ¿se ve? Sí. ¿Se ve? Obstáculos. Sí, sí. Bien. Bueno, sí. Falta de información, lenguaje inaccesible,
Desconfianza hacia el sistema de justicia, ¿no? Hay que pensar también de qué manera llega el sistema de justicia y en qué momento llega a las personas. O sea, hay sectores de la población en los cuales la justicia solamente llega para castigar, nunca llegó para asegurar un derecho. Entonces también eso genera una desconfianza y genera una relación particular con la justicia. El formalismo excesivo, las demoras en los procesos y procedimientos, y las causas geográficas también, obviamente. Creo que están todas bastante claras igual los distintos temas, los distintos ítems. Pero bueno, esos son los principales obstáculos que se presentan en torno al acceso a la justicia o a garantizar el disfrute, ¿sí?, de ese derecho. Pero bueno, como decíamos, el acceso a la justicia es una idea que vamos a ir construyendo un poco en este primer encuentro, y para poder seguir analizándola es necesario hacer una pausa y ver los avances que hubo en materia de derecho a la igualdad y no discriminación en el sistema jurídico internacional en general, nacional e internacional. La igualdad formal quizá la podemos identificar en 3 estadios distintos. El derecho a la igualdad en 3 estadios distintos. El primer estadio podría ser el de la igualdad formal. Artículo 16 de la Constitución Nacional, está desde 1853, es el concepto clásico y liberal de la igualdad ante la ley, ¿no? Es una aplicación uniforme de las normas. Básicamente eso. Era la concepción de igualdad que había en ese momento, limitada, y vamos a ver que después tiene sus reformulaciones. Porque bueno, el trato igual no es equivalente a decir trato idéntico. En los derechos, o sea, la Constitución Nacional, así como que obviamente consagra la igualdad, también permite que haya leyes que reglamenten el ejercicio de los derechos, obviamente sin desnaturalizarlos, pero bueno, al momento de legislar y reglamentar va a haber diferencias, por distintas razones. Entonces, al momento de hacer esas diferencias, se presenta una nueva circunstancia. Digo, ¿qué sucede cuando esas categorías que fundamentan las diferenciaciones violan el derecho a la igualdad? Se constituyen como discriminatorias. Entonces tenemos el segundo paso, quizás, que ya la Corte lo ha señalado desde hace mucho, que la igualdad es también igualdad como no discriminación. ¿Qué es el tratar igual? Es tratar igual a aquellos que se encuentren en idénticas circunstancias, ¿no? Lo que se le da a uno en una misma situación, que no se le quite a otra persona. Por ejemplo, ustedes para poder cursar en la universidad necesitan tener estudios secundarios. Entonces, no podría quizás, o por lo menos planteado en estos términos, una persona que dice, bueno, yo quiero ir a la universidad, pero no tengo estudios secundarios. Digo, esta suposición hipotética la hacemos ahora, quizás después, quién sabe cómo se vayan reformulando las cuestiones. Dice, una persona que no terminó el secundario podría señalar, bueno, se me viola el derecho a la igualdad, porque yo no puedo acceder a la universidad cuando otras personas sí pueden. Pero ¿qué sucede acá? Acá hay una circunstancia, que es la de haber completado el secundario, que opera para poder acceder a la igualdad. Todas las personas que hayan completado el secundario van a ser tratadas de manera igual para poder acceder a la universidad. Obviamente, ¿no?, y acá avanza esta cuestión de la igualdad como no discriminación, esa categoría, esa circunstancia que determina el trato idéntico, tiene que ser razonable. Tiene que ser razonable y tiene que ser proporcional a los fines que se propone el Estado cuando establece esa normativa. Tiene sentido que el Estado determine que las personas que quieren ingresar a la universidad tengan que haber transitado estudios secundarios, como para poder establecer un piso mínimo quizá de conocimientos que habiliten a después poder ingresar a la universidad. Entonces, quizás, por lo menos en los debates actuales, quizás obviamente en un futuro eso se puede empezar a discutir también, el tema de la educación formal, de qué manera se transita, pero bueno, los debates actuales no parecería estar en discusión. Pero ¿qué sucede si el criterio que diferencia la posibilidad de ingreso fuese el género? ¿No? Bueno, ingresarán a la universidad todas aquellas personas que sean varones. Quizás va una mujer y dice, ¿cómo puede ser esto posible? Y el Estado podría responderle, no, bueno, van a ser tratados iguales aquellos que estén en iguales circunstancias. Acá en este caso, bueno, estás en las circunstancias del varón, por lo tanto, vas a tener un trato distinto. Pero ¿qué sucede? Esto que señalábamos antes. Ese trato distinto, esas circunstancias, tiene que ser razonable y proporcional a medios, y con una proporcionalidad de medio a fin.
ya la Corte Suprema y bueno, los organismos internacionales obviamente han señalado que la categoría género no puede ser válida para efectuar distinciones, ¿no? Acá tengo un caso, un precedente importante quizás en la materia, Atala Rifo y Niñas contra Chile de la Corte Interamericana, en el cual se trata esta cuestión en particular. Es una diferenciación en base a la orientación sexual. La jueza Atala Rifo era una persona que se divorció de su pareja y tenía el cuidado de sus niñas, ¿no? Vivía con ellas y estaba a cargo del cuidado. Eran niñas, el cuidado de sus niñas y estaba a cargo del cuidado. La señora Atala Rifo tenía su pareja, otra mujer, y esa mujer se muda con la señora Atala Rifo a vivir y a compartir también el hogar, ¿sí? En el cual también estaban las niñas. ¿Qué sucede? El padre de las niñas, la expareja de Atala Rifo, interpone una acción solicitando, fundado en la orientación sexual y justamente estos estereotipos y preconceptos y prácticas discriminatorias contra, en este caso, las mujeres lesbianas, interpone una acción solicitando que se le quite la custodia, bueno, el cuidado de las niñas. ¿Qué sucede? Finalmente uno de esos tribunales de Chile le saca el cuidado de las niñas a la señora Atala Rifo y se la da justamente a su expareja, fundándolo en su orientación sexual. Entonces, ¿qué sucede? No puede ser una circunstancia utilizada para analizar la posibilidad de ejercer tareas de cuidado la orientación sexual de una persona. No es razonable, no es proporcional y no tiene ninguna relación con los fines. Con ningún punto de vista puede ser utilizado. Entonces, bueno, ya la Corte Interamericana de acá, obviamente, revierte la situación señalando esto. Hay categorías específicas que son sospechosas o prohibidas, en las cuales hay una presunción, justamente, de inconvencionalidad, ¿no? De discriminación. Cuando las diferenciaciones se fundamentan en ciertas categorías, que son estas, sospechosas o prohibidas, bueno, es el Estado el que tiene que probar que asienta su decisión sobre un fin legítimo y que no tiene otros medios posibles para poder lograr ese fin, obviamente legítimo, y que permita respetar la totalidad de los derechos. Estas categorías sospechosas o prohibidas pueden ser el género, pueden ser, en ciertos casos, la edad, la nacionalidad, el origen étnico, la pertenencia a un grupo étnico, distintas categorías que se han constituido justamente en este sentido de categorías sospechosas. ¿Sospechosas por qué? Porque, bueno, acá hay algo que ya de entrada merece un análisis más puntilloso. Y es lo que tenemos acá señalado cuando se habla de escrutinio estricto. En las categorías sospechosas hay que ejercer un escrutinio estricto en la diferenciación. Y se tienen que cumplir, bueno, las cuestiones que señalamos antes, que haya un fin legítimo, relevante e imperioso, idóneo e imprescindible. Y que sea la alternativa menos lesiva para los derechos. Este concepto de igualdad y no discriminación igualmente sigue manteniendo una perspectiva individual. O sea, sigue habiendo algo que nos falta, ¿sí? Porque, digo, acá quizás les voy a traer un ejemplo. ¿Se acuerdan de este programa? Acá tenemos a Montaner, sí, a la Sole, a la Tini sí. y a Axel. ¿Se acuerdan la premisa de este programa cuando se seleccionaban los participantes? ¿Cuál era la clave en la selección? Tenían que tener una historia de vida, ¿no? ¿Era por eso? No, algo particular en torno a... ¿Se acuerdan que estaban en sillones del jurado? Pero estaban mirando al participante o a la participante, sino que estaban de espaldas, ¿no? Ah, sí, tenés razón, sí. Entonces, acá tengo una fotito ya, creo que era la edición, no me acuerdo si más, esta es más vieja, era un corte diferente, Axel, y estaba Miranda, bueno, Soledad y el Puma. Pero bueno, la premisa justamente era esa, una especie de, justamente, creo también fundado medio en esto, como que no existe una discriminación, bueno, una especie de audiencia a ciegas, ¿no? En la cual yo no sé quién es la persona, no sé si es varón, si es mujer, si es blanco, si es negro, si es una persona con una discapacidad. Yo simplemente escucho su voz y eso tendría que ser la garantía de la igualdad. Pero, ¿a usted qué les parece? Eso, digo, convertir a las personas... Sí,
Sí, en mi opinión, para mí es pésimo que no tengan que ver a una persona para establecer la igualdad. Si técnicamente todas las personas somos iguales, no es necesario, en mi parecer, determinar si en ese caso canta bien o no por el solo hecho de no verla. Bien, pero quizás acá también lo que nos está faltando es un dato más, porque seguimos medio como en esa visión medio individual. Digo, es una persona a la que solo escucho, ¿no? Una audiencia ciegas, es una persona que está completamente desligada de su historia personal, de sus particularidades. Entonces, digo, es la justicia ciega, a veces tiene que levantarse medio la venda de los ojos y ver ciertas situaciones. ¿Les hace ruido quizá por ese lado? No sé qué opinan, capaz. Bueno, sería básicamente eso. Sí, perdón. A mí un poco de ruido me hace, porque la igualdad, por lo que vos estabas planteando recién, es una igualdad entre iguales. Entonces yo no puedo juzgar a las personas, son absolutamente distintas, todas de la misma manera. Porque si no, no estoy teniendo en consideración un montón de cosas que son re relevantes, son importantes. Sí, es tal cual como Nadie señalás. es igual a otro. Es tal cual como señalás. Este criterio ya superado, no abandonado obviamente, porque sigue estando obviamente las categorías sospechosas, pero se complementa, porque sigue siendo un criterio muy individual. Es como decir, las personas en realidad no pueden ser juzgadas todas de la misma manera y de una manera quizás incorpórea, ¿no? Y sin historia, porque cada persona tiene su historia en particular que a su vez le puede generar mayores o menores obstáculos para ejercer esa igualdad. Hay situaciones de desigualdad estructural en las cuales determinados grupos no pueden acceder en igualdad de condiciones a lo que otros grupos sí acceden. Entonces, bueno, saliendo del ejemplo de la voz, avanzamos hacia este nuevo concepto de igualdad material, ¿no? No basta con el establecimiento de categorías sospechosas ni con la no discriminación, sino que hay ciertos momentos, ciertos grupos en los cuales hay que establecer acciones afirmativas, ¿no? El Estado tiene que reconocer una situación fáctica de desigualdad y poner a disposición medios para poder balancearla, ¿no? Por eso se dan los instrumentos para garantizar la igualdad de grupos postergados. Por ejemplo, una concepción, quizá la más básica, o una de estas expresiones más básicas es analizar el derecho laboral. El derecho laboral reconoce que hay una situación de desigualdad entre el trabajador y el empleador. Más allá de todos los matices que tengan las circunstancias, digo, de que no es lo mismo quizás una pequeña empresa, una gran empresa, pero bueno, hay ciertas relaciones de desigualdad entre quien está en condiciones de dar trabajo y quien solamente tiene su fuerza de trabajo. Entonces, trata de balancear esa situación y establecer ciertos derechos para el trabajador y ciertas obligaciones para el empleado, ¿sí? Entonces, bueno, ese quizás es el ejemplo más básico. Pero si avanzamos después, en otros grupos, lo encontramos de una manera más clara. Entonces, este nuevo paradigma de la igualdad material es estructural y es sociológico. O sea, da cuenta de que hay grupos que fueron históricamente discriminados y a los cuales no se les garantizó el goce de ciertos derechos y establece acciones afirmativas para poder garantizar estos derechos. En el caso de nuestro país, no tenemos mayores complicaciones para poder admitir esta institución de las acciones afirmativas. Porque nuestro artículo 75, inciso 23, las recepta expresamente. Si uno quizás analiza lo que es la jurisprudencia norteamericana, encuentra muchos debates en torno a esto. Se encuentran muchos debates principalmente en lo que son las leyes de cupo, ¿no? En Estados Unidos una de las principales tensiones es la tensión racial, y lo que sucedía, por ejemplo, es que para poder igualar estas situaciones de discriminación racial, se establecían leyes de cupo en las cuales se determinaba que determinada cantidad de personas que ingresaban, por ejemplo, a una universidad, tenían que ser personas negras, racializadas, ¿no? En ese sentido, personas afroamericanas. Entonces, se establecen estas leyes de cupo para poder compensar esta situación.
Y eso generaba cierto debate, porque lo que sucede con el sistema norteamericano es que la igualdad es un principio constitucional, pero las acciones afirmativas son un principio legal. Entonces se genera cierta tensión y cierto choque que, bueno, que en nuestro país no lo tenemos. Pero bueno, son acciones afirmativas en las cuales el Estado interviene para poder darle un poco más a alguien que está en una situación de desventaja. Por ejemplo, puede ser brindar patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia de género. Por ejemplo, eso es una acción afirmativa. O sea, determinado colectivo de personas les doy un armado jurídico para poder viabilizar sus derechos. No es, bueno, o sea, no, perdón. sí. Perdón. ¿Se escucha? Pero esta semana, creo que la semana pasada, se implementó el cupo laboral travesti trans en organismos del Estado. Eso es. Tal cual. Eso es una Grande y un buen ejemplo de... Tengo una pregunta con respecto a lo que estabas diciendo vos. ¿Puede ser que sea lo que se conoce también como discriminación positiva? Exactamente. Discriminación positiva, acciones afirmativas, es exactamente lo mismo. Sí. Yo quería agregar algo de esto, no sé si ya ibas a llegar a eso, pero aprovechando que apareció la palabra de discriminación positiva, que justamente el Estado, cuando asume obligaciones de proteger, garantizar, digamos, y tomar acciones para resguardar los derechos humanos de todas las personas que estén bajo su jurisdicción, tiene que tener presente estas desigualdades y, por supuesto, tomar acciones positivas que tiendan a compensar de alguna forma esas vulneraciones que tienen determinados grupos. Esto es importante también porque no solamente el Estado, esto de que el Estado tenga que tomar medidas positivas también es parte de la obligación que asume, por lo tanto, un Estado que quizás no discrimina, por ejemplo, en el sentido de discriminación clásico, no esto de discriminación positiva, que no discrimina, por ejemplo, legalmente o lo que sea, no discrimina en sus acciones, pero tampoco toma medidas para, a favor de estos grupos vulnerables, tampoco está cumpliendo con sus obligaciones. No sé si se entiende, por ahí me enrosqué un poco para comentarlo, pero quiero decir, el Estado no solamente se tiene que abstener de discriminar a partir de sus medidas, sino que además tiene que tomar una participación activa para mitigar las consecuencias de estas desigualdades estructurales, digamos, hay algunas que, algunas no, la mayoría que son históricas, digamos, por diferentes motivos, entonces el Estado también tiene que tener una participación activa para contrarrestar las consecuencias de esas desigualdades que vienen de la mano de la discriminación y justamente tomar medidas para eliminar los motivos que dan lugar a esa discriminación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Después hay diversos, digamos, instrumentos a nivel internacional que buscan justamente reconocer estos tipos de discriminaciones, y lo que es importante que tengan presente también es que hay mucha discriminación que es por diferentes motivos, digamos, discriminación múltiple, que va a responder a diferentes cuestiones. Entonces el Estado también tiene que tener presente esas cuestiones cuando va a formular políticas o tomar medidas de acción justamente para proteger a estos grupos vulnerados. Completamente, Mica. O sea, el Estado no solamente es responsable por la acción, sino también por la omisión justamente de tomar estas medidas. Bueno, ahora tengo como algo más ilustrativo también, acá como una especie de cómic, no sé si, a ver, obviamente que está situado en Estados Unidos y en esta tensión racial que señalábamos, ¿no? Pero da como dos opciones: acciones afirmativas, una educación de calidad, un trabajo decente y oportunidades justas, y está como fuera de servicio, ¿no? Acá es un joven afroamericano, varón, y en cambio la bienvenida en encarcelamiento preferente, abierto 24/7, acá para servirte, ¿no? Encontramos como lo que señalamos antes, el Estado muchas veces aparece, pero con todas las ganas y a pleno, para, por ejemplo, dar una respuesta punitiva, pero no aparece para garantizar muchas otras cuestiones, ¿no? Y da como ese doble juego. Y acá también tenía otro,
hay como una especie de, parece una especie de gerente, una persona con un cargo directivo, que está hablando a una mujer afroamericana que parece estar quizás con tareas más de secretaría, ¿no? Con muchos papeles ahí, leyendo el diario dice, bueno, el debate sobre las acciones afirmativas se pone más candente, como se picantea. Y el hombre le dice a la mujer, ¿qué se siente tener un tratamiento preferencial solamente por el color de tu piel? Y la mujer le responde, decime vos. Básicamente, una persona varón, blanco, cisgénero, muchas más posibilidades para poder acceder a espacios de poder. Entonces, bueno, va medio por ahí. Pero bueno, como cierre, yo tenía un punteíto de varias cosas también que creo que las fuimos recolectando a tener en cuenta. El acceso a la justicia implica justamente esto, deber de respetar, promover y garantizar, no solamente abstenciones para no interrumpir, sino intervenir en clave igualitaria, garantizar, o sea, se tienen que cumplir siempre las garantías judiciales, y tiene que haber siempre abierta una vía judicial para poder determinados derechos, tiene que haber recursos que sean útiles, que sean efectivos, que sean idóneos, que sean rápidos, y que no sean susceptibles de suspensión. Tiene que haber garantías de mínima, tutela preferente ante determinados grupos, ¿no? Y bueno, también el cumplimiento de estándares internacionales. En acceso a la justicia es esencial que uno recurra al sistema universal interamericano, ¿sí? Hay muchos estándares de actuación fijados por los organismos internacionales en distintos tipos de situaciones. Las principales son las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia en grupos de situación de vulnerabilidad, son las claves, las generales. Y luego tenemos específicas. Tenemos las reglas Mandela para personas privadas de libertad, tenemos, bueno, están los principios de Yakarta en materia de género, las reglas de Beijing creo que son, sí, de Beijing son en torno a la niñez. A ver, hay un montón de normativa en temas que se usan. Eso también es un debate que se ha dado con la reforma. Tenemos muchas consagraciones de derechos, pero tenemos poca satisfacción de esos derechos, ¿no? Por lo general, el Ministerio de Justicia hace como un diagnóstico de lo que serían necesidades jurídicas insatisfechas, en lo cual hace un análisis global de la situación y encuentra justamente esto. Tenemos muchos derechos, pero la gente no puede acceder a su disfrute. Pero bueno, acá como una especie de un texto que está también ahí a disposición en el Drive, de Virgin y Gerardi, cómo garantizar acceso, y bueno, y es medio también, me hacía acordar, volviendo siempre obviamente al trabajo actual que tengo, quizás si tenemos acá varios de nosotros, y también al consultorio jurídico, era mucho de esto. Digo, me acuerdo en los primeros encuentros de, a ver, ¿qué dice el chat? En los primeros encuentros de la Convención de Vivienda Pará también, sí, tiene también normativa específica. Los primeros encuentros con Dipi, me acuerdo del seminario, siempre señalábamos esto, de que la realidad es que no se te va a aparecer una persona y te va a decir, sí, me quiero divorciar en los términos del artículo tal, tengo 2 niñas de los cuales el cuidado parental no te va a traer la cuestión jurídica y listo, ya está. Sino que los problemas son mucho más complejos y hay que desgranarlos. Y a su vez también de que nosotros tenemos una perspectiva de abogados, estudiantes de abogacía, que después el común de la gente no lo tiene. Entonces las herramientas que va a tener para poder reconocer sus problemas como jurídicos van a ser mucho más complejas, ¿no? Eso también parte de eso. Entonces, primero reconocer la existencia de un problema, identificarlo como jurídico, identificar responsable, traducirlo en un cuestionamiento jurídico, sostener el proceso y hacer efectiva la resolución. Aplicando un enfoque de derechos humanos, diferencial e interseccional. Es un montón para poder hacer y sostener. Entonces, se hace muy complejo y se necesitan realmente políticas públicas para poder sostener todo este proceso. No es solamente la justicia la que va a intervenir acá, sino también el Poder Ejecutivo, Legislativo, organizaciones de la sociedad civil, y no solamente los abogados, sino todo tipo de disciplina del conocimiento. Para poder garantizar el derecho a la vivienda, voy a necesitar personas que tengan conocimiento sobre contaminación, por ejemplo, derecho a cuestiones ambientales. Para la salud también, gente que tenga conocimiento en, por ejemplo, psicología, en medicina. Por eso yo siempre como siento que uno de los grandes desafíos que hay en torno a la justicia, a la reforma de la justicia, es poder pensar en la justicia que no sea un monopolio de los abogados y abogadas, sino que la justicia sea realmente interdisciplinaria e intervengan distintos
actores sociales, porque los problemas no son solamente jurídicos, sino que son de múltiples concepciones. Bueno, esta era la primera presentación que tenía armadita. Ya estamos 17 y 20. Bueno, algunos otros parámetros como para analizar, yo acá tengo un machete. El acceso a la justicia, algunos otros claves para poder repensarlo. A ver, vamos con esto, ahí está. Pensar también en la ampliación de la legitimación, ¿no? Los procesos colectivos nos han dado muestra de esto, ¿no? Hay muchos problemas que son colectivos y que necesitan que haya otros actores jurídicos. Ya no es solamente el sistema de justicia pensado en un uno versus uno, sino que intervienen colectivos de personas muchas veces. Entonces, bueno, nos lleva a pensar la legitimación procesal, por ejemplo. El empoderamiento ciudadano. Conocer los derechos es esencial, y conocer cómo ejercerlos, de qué manera y a quién acudir también. La ampliación de las materias y las problemáticas justiciables. El tema del debate anterior que había era el de las cuestiones políticas no justiciables. Digo, hasta qué punto el Poder Judicial podía definir sobre cosas que eran materia del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Bueno, esto ya se ha ampliado mucho y hoy por hoy el Poder Judicial obviamente define cuestiones que están implicadas con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, ¿no? Con distintos ámbitos. El rol activo de los jueces y de la sociedad civil haciendo litigio estratégico. Y bueno, flexibilización de las formas, ampliación y divulgación de derechos, interseccionalidad y deber de adoptar medidas para facilitar el acceso. Pero esto es como un pantallazo general de lo que se plantea en torno al acceso a la justicia. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, compartir una perspectiva. Bien. Y no les quiero sacar mucho tiempo más, pero quiero que podamos desarrollar un poco más un concepto clave para poder pensar el acceso a la justicia. El acceso a la justicia se tiene que pensar siempre con un enfoque, o sea, con enfoques, ¿no? En primer lugar, derechos humanos. En segundo lugar, también, bueno, no en orden, sino con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque interdisciplinario. Y si algo nos han enseñado o nos han ayudado también a construir los feminismos del último tiempo, es el concepto de interseccionalidad. Es clave no solamente para entender la perspectiva de género, sino también para entender cualquier circunstancia en la cual haya un grupo discriminado o en una situación de sometimiento o de vulneración, para entender la materia de dominación. Entonces, quizás más allá de que los próximos encuentros sean de género, quería como poder compartir algunas perspectivas en torno a este concepto de interseccionalidad. Obviamente le pido a mis compañeros y a ustedes también que me interrumpan y que intervengan acá también, que son gente que sabe mucho realmente sobre esto. Pero bueno, les comparto capaz otra diapositiva, cosa de hacerlo un poco más ameno también. A ver, ¿se ve, no? No, para lo voy a compartir diferente porque si no después... Ahí, pantalla. Ahí va. ¿Se ve, no? Bien. Acá les traigo, como para empezar a discutir sobre esto, un instrumento internacional que entró en vigor este año, pero el cual la Argentina todavía no lo ratificó. Fue firmado, pero no fue ratificado por nuestro país. Lo que me interesa de este instrumento es en particular el punto 3. Creo que Mica lo mencionó recién cuando intervino, que hablaba sobre discriminaciones múltiples. Me parece que ya lo trajo también. Si ustedes ven bien, habla obviamente sobre discriminación, ¿no? Y señala, bueno, que sea realizada en forma concomitante en dos o más de los motivos mencionados en el artículo 1 y reconocidos en otros instrumentos internacionales. Pero bueno, lo interesante acá, a ver, uso el puntero mágico este, mira, es esta parte, ¿no? Forma concomitante en dos o más de los motivos mencionados. ¿Qué sucede? Cuando pensamos la discriminación, no hay que pensarla en compartimientos segmentados o estancos. Digo, no hay que pensar, bueno, por un lado tenemos la discriminación por motivo de género,
por otro lado la discriminación racial, por otro lado la discriminación para las personas con discapacidad. No es que son distintos casilleros que no se tocan, sino que son justamente varias formas de discriminación que confluyen en una misma persona, o en colectivos de personas. Por eso, acá es esencial poder recuperar la construcción que han realizado los feminismos, en este caso afroamericanos, de la década del 80, del 70, también bueno, tenemos a Angela Davis, que han recogido justamente esta cuestión. En primer lugar tenemos a Kimberly Crenshaw, que quizás que es a quien más se le asocia con el concepto de interseccionalidad. Kimberly Crenshaw es una autora afroamericana y feminista, que en particular notó justamente que la desigualdad vivida por las mujeres afroamericanas, estadounidenses, era distinta e interactuaba de distinta manera en comparación a la discriminación que sufrían las mujeres estadounidenses caucásicas, blancas, ¿no? Y justamente al interno también de esos movimientos encontraba que había situaciones de discriminación, ¿no? Como si las mujeres feministas blancas inclusive pudiesen llegar también a ejercer discriminación en torno a las mujeres afroamericanas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se daban estas cuestiones, lo que señalamos antes. Hay una cuestión de raza, ¿no? La cuestión de una mujer afroamericana frente a una mujer blanca, se puede dar una situación de discriminación racial. Y también esa mujer afroamericana, además de sufrir la discriminación racial, tanto por varones como por mujeres, obviamente, también sufre discriminación por ser mujer, discriminación de género. Entonces, ¿qué señala Crenshaw? No es lo mismo analizar la particularidad de una mujer afroamericana que la de una mujer blanca estadounidense. Tenemos que tener distintos recaudos, ¿no? Ella plantea quizás acá los dos conceptos como interseccionalidad estructural, en el sentido de, bueno, cómo analizamos estas categorías, cómo analizamos la situación de discriminación, e interseccionalidad política. ¿Por qué? Para poder construir, las organizaciones y los movimientos construyen su agenda política. Entonces, es importante incluir esta perspectiva interseccional para poder construir las reivindicaciones de los movimientos. Por eso quizá también, bueno, Mica estuvo participando activamente, así que si querés comentar un poco también lo que fue el último encuentro de mujeres y la cuestión también, se dio mucho este debate, ¿no? De la inclusión también de personas trans, de personas no binarias. Si querés tirar capaz alguna... Sí, tal cual. O sea, el encuentro justamente había una discusión interna, por ejemplo, desde ya con el nombre, como que primero se hablaba de Encuentro Nacional de Mujeres, y ese era como el nombre oficial, pero después desde los diferentes feminismos que integran el movimiento, se planteó justamente hablar de un encuentro que para empezar era plurinacional, disidente, de mujeres, trans, travestis, no binarias, digamos, no únicamente la identidad de mujer como género, digamos, que se construida en una sociedad binaria, ¿no? Esta fue una de las discusiones que hubo, y justamente eso abre a que haya diferentes talleres en los que se plantee la temática también vinculada con la interseccionalidad de la discriminación. Yo en mi caso participé más que nada en los talleres que tienen que ver con las mujeres privadas de su libertad, pero también se abrió debate justamente la privación de mujeres trans de su libertad y de mujeres cis, digamos. Una distinción que, bueno, tiene que ver con muchas cuestiones, para empezar por dónde están alojadas, pero bueno, justamente en el encuentro, por mi parte, por supuesto, estoy a favor de llamarlo plurinacional disidente de mujeres trans, travestis y no binarias, y en este encuentro se dieron debates de todo tipo que justamente buscaban repensar estas cuestiones que tienen que ver con la interseccionalidad y un montón de otras cuestiones, digamos, que es casi inabarcable. O sea, hay tantos talleres para participar que realmente no sabes cuál elegir. Así que, bueno, nada, este año sinceramente no sé qué va a pasar, pero bueno, es una experiencia que está piola, y que justamente lo que busca es repensar cuestiones que nos afectan en la vida diaria y en todos los ámbitos. A veces por ahí se piensa en la discriminación contra la mujer como en ámbitos muy específicos, o se lo vincula directamente con la violencia sufrida a nivel doméstico, y en realidad,
bueno, es algo que vamos a ir viendo también, la discriminación contra las mujeres se da en todos los ámbitos y es más bien estructural, entonces eso hace que se reproduzcan diferentes acciones y cuestiones de la vida diaria y que vienen de hace mucho tiempo, pero bueno, en definitiva sí, eso quería comentar, el tema del nombre, que fue como, uno capaz que pensás como el nombre, y tiene un valor político muy fuerte hablar de encuentro de mujeres o hablar de encuentro de mujeres disidencias plurinacional, que también involucraba a otras comunidades, digamos, no solamente de acá de Argentina y demás, sino otro tipo de comunidades e identidades. ¿Una compañera más del estudiante o de equipo que hacer un comentario? Capaz también hayan ido al encuentro y de alguna perspectiva, lo tenían este concepto de interseccionalidad, lo conocían. Yo imagino que las compañeras que han ido al encuentro sí, lo tenían presente. ¿Les suena? No quizás con esa palabra, pero sí, sabemos que a veces, en la mayoría de los casos, se discrimina por varios motivos y no por uno solo. Y quizás para agregar algo más también sobre este principio, es que nuestra corte también ha resolvido casos, como por ejemplo el de Castro, de múltiples razones sobre discriminación. Se escucha bajito, Fran, igual. Se escucha muy bajito. Se escucha como medio cortado. El Checho está subiendo el volumen, pero se escucha bajito igual. Ah, se ve cuando sube volumen. Sí, subí volumen. No, nada, que recomiendo la lectura del caso Kisbet Castro de la Corte Suprema. Aborda. Bárbaro. Ahí sí se escuchó. Pero bueno, y ahí recuperando como también lo que señalaba Mica de las mujeres en contexto de encierro. Bien, en contexto de encierro, recuperar esto justamente de cómo los feminismos realmente han introducido una categoría de análisis esencial para pensar también por fuera de los debates, digo, ya de que es transversal la cuestión de género, pero digo, para analizar la cárcel o los contextos de encierro es esencial una perspectiva interseccional. Porque no es igual cómo impacta, digo, la población mayor de las cárceles bonaerenses son varones cis. Y no va a ser igual cómo impacta la cárcel o qué violencias ejercen hacia un varón cis, que hacia una mujer cis, que hacia una mujer trans, que hacia una mujer trans migrante, ¿no? Que hacia una mujer trans migrante en situación de pobreza. Entonces, son todas estas cuestiones que tenemos que tener como categoría de análisis y que también tiene que incluir, obviamente, el Poder Judicial y todos los organismos públicos. No se puede decir un caso que involucre, por ejemplo, pensemos, la mayor parte de las mujeres trans están privadas de su libertad por delitos relacionados a tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. No nos sirve totalmente, y no puede ser una respuesta total válida, un juez o una jueza que no aplique esta perspectiva en ese caso, ¿no? De qué sucede, cuáles son los fenómenos en torno al colectivo trans, ¿no? ¿Cuál es la relación justamente con la dinámica de venta de estupefacientes, del fenómeno de guerra contra las drogas, de la cuestión de el gran porcentaje de personas migrantes, de la falta de redes de contención? Entonces, si hay algo que tenemos que cambiar y que tenemos que lograr introducir en cada uno de los ámbitos, no solamente en la justicia, sino en todos los ámbitos donde nos despleguemos, es esta mirada. La verdad es una de las herramientas más importantes que hay en la actualidad. Pero bueno, acá el ejemplo... ¿Me permitís? Sí, obvio, Matías. Justo hoy una compañera hablaba del cupo laboral trans travesti, y me gustaría traer la figura tanto de Loana Berkins y Diana Zacayán, que fueron dos militantes travesti que militaron todo lo que es en materia de inclusión laboral. De hecho, Loana Berkins tuvo mucho que ver en lo que era la ley de identidad de género. Y ella justamente decía que no hay que ver solamente con los ojos de decir, bueno, soy travesti y listo, digamos. No solamente soy travesti, decía ella, pero sí también soy todo lo que implica ser travesti, ser salteña, ser de identidad marrón, ¿no?
con el tema de la etnia, del color de piel que nos atraviesa también, y también lo que es ser pobre, ¿no? Entonces, ella hablaba más o menos de 2012, es lo que hablaba de esto, y que hay que mirar a las personas, digamos, con esa mirada, no solamente con lo que es ser de determinada identidad, sino con todo ello lo que implica, porque no es el mismo, justamente ella me dice, no es lo mismo ser una travesti de salteña que una travesti de Palermo Hollywood, así, medio un chiste, pero muy verídico lo que decía. Y justamente cuando hablaban también de que a la mayoría de las personas trans y travestis que son encarceladas, digamos, por narcomenudeo, ¿no? No hay una política atrás. Ahora, de a poco se está viendo, bueno, justamente con el tema del cupo laboral, detrás de eso, también está de quienes no puedan acceder, que no tengan el secundario completo, hay un plan para que accedan a la educación y poder terminar la secundaria, digamos. Pero lo que voy es, no hay un plan de trasfondo por parte del sistema judicial que se ponga a interrogar, digamos, sobre esta falencia que tiene, digamos, por qué son las que acceden, por qué son podemos discutir después igual si prostitución no, sí o no, pero por qué son las que más están en contexto de prostitución, por qué son las que más están en el narcomenudeo. No hay un interrogante, lo que aquí va es, ¿por qué no acceden a la salud? ¿Por qué la expectativa de vida es de 35 años? ¿Por qué son las que menos egresan de los colegios, tanto secundarios, digamos, por qué no acceden a la universidad? Creo que esto se vincula mucho también con la fácil respuesta del Estado en respuesta punitiva. Por eso a mí esperando acá de Letra Viva, ¿qué pasa con este presupuesto que se le dio a la provincia de 37 millones en materia de seguridad, ¿no? En concepto de seguridad. ¿Qué pasa que no hay un plan de educación, esta fácil respuesta de decir, bueno, hay delincuencia, entre comillas, el cartel, hay inseguridad, respondemos con un presupuesto para ampliar efectivos, ampliar, no sé, puestos, que apretes un botón y te aparezca un patrullero y lleven al primer pibe de gorrita que cruzan o a la primera trans travesti que estén en la esquina. O sea, esto creo que intensifica más aún más los estereotipos de la sociedad, ¿no? Nada, de paso hice un descargo. Perdón. Bien. Bien, y en torno a eso también, sí, yo comparto lo que dice Mati en el sentido también de que no se pueden pensar las propuestas o las políticas públicas de manera como monofocal, ¿no? No sé si es esa palabra o qué, pero bueno, abordando una sola cuestión. La realidad es que, bueno, obviamente se saluda al cupo trans, pero la realidad es que para pensar en políticas públicas que atiendan a las problemáticas de la población o del colectivo específico tienen que ser integrales. Entonces, bueno, tenemos justo un compañero que también escribió sobre eso, César Bisuti escribió una nota sobre eso, una nota de opinión. Digo, por un lado tenemos un cupo trans travesti, pero por otro lado tenemos un aumento en el presupuesto en torno a seguridad y efectivos policiales y un nulo debate en torno a la política de drogas o de persecución en torno a las drogas, que persigue y criminaliza a las mujeres trans, a muchas mujeres trans, digo, porque en realidad es que muchas mujeres trans están en esa situación. Entonces, es eso también, una respuesta seria tiene que ser integral y compleja. El debate de la legalización, por ejemplo, de las drogas, tiene también un ribete de género, o sea, van de la mano. Entonces, la integralidad de las respuestas del Estado tiene que ser esencial para poder pensar estas cuestiones. ¿Alguien quiere comentar algo que se haya ocurrido y a la mente, que piense en este momento? Bueno, paso mi PowerPoint. Y si ustedes
o sea, Kimberly Crenshaw justamente en la mayor parte de sus conferencias trae justamente, ¿hay que dice el chat? Trae justamente, un caso específico que ella señala que ve en un boletín de jurisprudencia, como una opinión judicial, en la cual un juez de Estados Unidos, bueno, no sé qué dice el chat, si es algo importante, avísenme. Ahí va. Ah, sí, tranquilo, no pasa nada. En un boletín jurisprudencial, un juez de Estados Unidos había rechazado un reclamo de una mujer afroamericana fundada en una situación de discriminación, ¿no? El rechazo del reclamo de Emma de Graffenried, en la cual ella señalaba que, bueno, ella quería empezar a trabajar en una fábrica de automotrices y señalaba que no le permitían ingresar al puesto de trabajo en razón de ser una mujer afroamericana. Entonces el juez dice, bueno, a ver cómo está la situación acá. Vamos a decir que te rechazan por ser una mujer afroamericana, pero yo si analizo la situación de la fábrica, bueno, la fábrica contrataba personas afroamericanas. Tenía muchos varones trabajando en tareas de mantenimiento, tareas de máquinas. Entonces, bueno, la cuestión racial estaba salvada. Contrataban personas afroamericanas. Y género, vos me decís que no contratan mujeres. Bueno, hay mujeres. O sea, había mujeres más que nada en tareas de atención al público. Obviamente también acá los estereotipos de género en las tareas que se llevan en el puesto de trabajo, ¿no? Pero bueno, hay mujeres trabajando en atención al público, en tareas de secretaría. Por lo tanto, no encuentro esa discriminación. El juez rechaza su reclamo justamente por esta falta de perspectiva interseccional. Digo, es imposible analizar cualquier problemática de discriminación de manera segmentada. Porque ¿qué es lo que sucedía? Acá lo que señalaba Emma era, bueno, a mí no me dejan trabajar porque, no por no ser mujer o por ser negra de manera separada, sino por ser una mujer afroamericana, ¿no? Y va en torno a esto. No van a ser iguales las necesidades o los obstáculos que se le presenten, por ejemplo, a un varón gay de Argentina que a un varón gay, no sé, por ejemplo, que a un varón gay con discapacidad, por ejemplo, o que a un varón gay racializado. Entonces, ahí es donde tenemos que ver de qué manera opera también la interseccionalidad. Así como también en el caso de Emma, no eran iguales las dificultades que tenían las mujeres cis blancas que Emma, mujer cis afroamericana, ¿no? Y si le añadimos otras cuestiones, bueno, Emma podría haber sido también mujer afro o racializada migrante. Entonces, aún más complicada la situación. Por eso es la clave esa. Entonces, ¿de qué manera vemos la identidad al analizar un caso? Bueno, es más, o sea, acá hay algunas categorías como añadidas. La identidad está intersectada por distintas por distintos componentes, ¿no? El género, la etnia, el origen nacional, la clase social. Entonces, bueno, van justamente interactuando y generando y exponiendo a la persona a distintas situaciones. Y otro concepto, quizás ya para ir cerrando, que también es interesante para analizar todas estas circunstancias, es el que introduce Patricia Hill Collins. Porque Patricia Hill Collins lo que hace es hablar justamente de una matriz de dominación. Si ustedes recuerdan, hace unos minutos hablamos de que Kimberly Crenshaw señalaba que estos debates se daban al interior de los movimientos feministas estadounidenses. Y que sentía justamente que estaban hegemonizados o que estaban monopolizados por las mujeres blancas y que justamente no receptaban los reclamos o la agenda política de las mujeres afroamericanas. Entonces, ¿qué se nos da acá? Bueno, Patricia Hill Collins señala que en realidad no es que hay una situación de una jerarquía lineal y única. No es que yo puedo decir, bueno, acá los que están en una situación de privilegio, acá los que tienen menos, acá sí, tac, tac. Sino que hay matrices de discriminación que intersectan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, bueno, voy siempre al mismo ejemplo porque es el que se me está viendo más fácil, pero en el caso de las mujeres feministas, obviamente que están en una situación de discriminación por parte de los varones privilegiados. Pero ¿qué sucede? En el caso de las mujeres afrofeministas, estaban en una situación de discriminación con respecto a los varones privilegiados, pero también las mujeres blancas privilegiadas, porque ahí justamente intersectaban estas dos matrices de dominación. Entonces, quien está en una situación de privilegio
una determinada situación, puede estar en una situación de sometimiento o de exclusión o de discriminación en otra. Entonces, para analizar el conflicto o el fenómeno tenemos este gran, ¿qué sería esto? No sé, esta gran figura o este gran cuadro, en el cual tenemos justamente distintas matrices de dominación que operan justamente intersectando, ¿no? Vemos que intersectan, ¿no?, en el centro. Acá tenemos lo valorado socialmente, lo hegemónico, lo privilegiado. Y acá lo discriminado, ¿no?, lo menos valorado y lo que está en una situación de sometimiento en torno a las personas que obviamente ostentan un privilegio. Y bueno, acá tenemos de todo, tenemos capacitismo, por ejemplo, las personas con diversidad funcional respecto de personas que tienen una capacidad quizás hegemónica, la discriminación lingüística, ¿no? Quizás la valoración por ejemplo, de una lengua predominante en torno a otras lenguas quizás que son habladas por menor cantidad de personas, sexismo, por ejemplo, la heteronormatividad, el cisexismo. Entonces, depende de cómo estemos. Por ejemplo, a ver, una persona con una capacidad hegemónica, ¿no? Una mujer trans con una capacidad hegemónica va a estar en lo que es el capacitismo acá arriba, respecto de una persona con discapacidad o diversidad funcional. Pero en cambio, esa misma persona trans va a estar quizás en esa situación de discriminación respecto a una persona cisgénero. Entonces, bueno, para analizar todos los fenómenos es esencial que podamos echar mano de estos conceptos, que son importantísimos para pensar cualquier intervención jurídica que hagamos. Cualquier intervención necesita que podamos ver esto. Si yo voy a hacer una acción, por ejemplo, en mi caso trabajo con personas privadas de libertad, si voy a hacer una acción por agravamiento de las condiciones de detención, ¿no? No va a ser lo mismo la acción para una persona trans, por ejemplo, que es de Argentina y que tiene redes de contención y que tiene quizás una familia que la acompañe, que para una persona trans, migrante, que no tiene redes de contención. Entonces, mi intervención va a tener que ser distinta. Así como también la respuesta del Estado para poder solucionar ese conflicto jurídico o para poder garantizar ese derecho y ese acceso a la justicia. Bueno, y acá un precedente como para también siempre tener algún sustento en la normativa o en la jurisprudencia interamericana. Bueno, el más paradigmático últimamente, por distintas razones, es González Lluy y otros versus Ecuador. Es un caso de 2015, una niña, no se me acuerdo bien la edad, pero era chiquita, no sé si 4 años, una cosa así, va a un hospital público ecuatoriano y se le hace una transfusión sanguínea, y en esa transfusión sanguínea estaba presente el virus del VIH. Entonces, a partir de esa transfusión, ella empieza a ser una persona que vive con VIH, lo cual le genera dificultades, obviamente, por la discriminación histórica que había contra el colectivo de las personas con VIH. Pero ¿qué sucede? No era solamente discriminada por ser persona con VIH, sino por distintas razones. En primer lugar, la situación de pobreza en la que estaba, por la cual fue a ese hospital, que en ese caso, por lo menos en el caso que se relata, la respuesta que la Corte, era quizá de menor calidad del cual había podido acceder una persona que quizás pudiese costear una clínica privada, por ejemplo. Eso en primer lugar. Luego, ser una persona con VIH, que sufre justamente discriminación por vivir con VIH. Entonces lo que sucede es que después cuando va al colegio, ella tiene problemas de discriminación porque, no sé si la expulsan en particular en este caso del colegio, hay una situación de discriminación muy fuerte en torno a ella. Entonces, bueno, hay un mayor impacto, porque no es solamente una persona adulta, sino que es una niña. Hay un adultocentrismo en la sociedad, ¿no? Y una tendencia también a desconocer la palabra de los niños y niñas y a justamente que estén más expuestos a las vulneraciones. Entonces, acá hay algo que tenemos que prestar atención. A su vez también, como mujer, las situaciones que se le presentaban. Entonces, bueno, no era que Thalía era por un lado mujer, por otro lado niña, por otro lado pobre y por otro lado persona con VIH, sino que todas esas cuestiones intersectaban y generaban un caso único, que es el de ella, y que tiene que ser analizado a la luz de esa intersección. Pero bueno,
Eso era por lo menos lo que tenía preparado. Ya estamos justitos ahí de tiempo, justites. Bueno, comentarios, por lo menos por hoy, esta sería más o menos la parte teórica que teníamos pensado. Después la semana que viene ya arrancamos con el bloque de género. Pero bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué tema les gustaría tratar? Hola, ¿cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo estás? Sí, mi nombre es Aquiles. Yo te quería hacer una consulta particularmente respecto al seminario, porque no sé si lo dijeron al principio del streaming o no, pero cómo nos íbamos a manejar y demás, porque vi que estaba como seminario libre, sé que hay que cursar ahora, me enteré que había que cursar, y segundo, porque no sé si tengo que seleccionar a uno de los abogados que están, o abogadas que se encuentran dentro de la lista como participantes dentro del seminario, los temas que se van a abordar, si va a ser solamente género dentro de derechos humanos y acceso a la justicia, se van a abordar otras cuestiones que tengan que ver con los derechos humanos y el acceso a la justicia, etcétera y etcétera. Bien. Bueno, en primer lugar, el seminario es cursado. No sé si está figurando como libre. Sí, figuraba como libre, por eso es que me he inscrito y no sé por qué figuró como libre. Bueno, yo tengo la misma duda, perdón. A mí me dijeron que este seminario era libre, por eso lo elegí, porque yo trabajo, y yo hablé con vos por mail, por eso te consultaba. Bien, no, el seminario es un seminario cursado, y por eso justamente digo, si fuese libre, no figurarían en el listado, o sea, sería distinta la dinámica. Es un seminario cursado y justamente por eso, creo que tanto Aquiles como también Julieta están ahí. Sabes que no, o sea, si querés yo después te mando un mail para no hacerlo tan extenso, con la captura de pantalla de cátedra desde la Jursó que figuraba como libre. Pero más allá de eso, o sea, ya que estoy inscripto y demás, o sea, quería saber cómo era la metodología a seguir, si hay alguna planificación de clases y los temas a tratarse a futuro. Bien. Bueno, en torno a la cuestión, para primero aclaro eso, el seminario es cursado. En torno a la cuestión de los libres, quizás se ha producido la confusión de que nosotros incorporábamos alumnos libres, guardándoles la nota. No, pero más allá de eso, no importa, esa cuestión después la hablamos, o te mando el mail y veo y termino. Total, estoy a 9, mañana termino la inscripción a los seminarios libres, pero quería saber la temática y cómo funciona el seminario y también los temas a abordar. Bien, sí, igual yo también para responder a Julieta, porque también me había señalado esa cuestión. No, en particular los temas a abordar son justamente sobre el eje de derechos humanos y de la justicia, esta es la clase inaugural en la cual trajimos los comentarios, los conceptos centrales en torno al eje principal del seminario. Después las clases van a tener en primer lugar, va a haber más o menos 3 clases de género con distintas temáticas en torno a la cuestión. Y luego va a haber encuentros sobre distintos derechos en particular o sobre distintas dinámicas que se presentan en torno a la justicia. Hay una planificación, tenemos más o menos un programa armado, pero bueno, es tentativo porque también obedece a la disponibilidad de los expositores y expositoras. Pero tenemos pensado poder hablar sobre acceso a la vivienda, sobre derecho a la salud, sobre personas en contexto de encierro. Bueno, si ustedes revisan el canal de YouTube del seminario, que están los videos del cuatrimestre pasado, bueno, ven que hay varios temas y distintas temáticas que se fueron tratando. El eje que las une justamente es ese, derechos humanos y acceso a la justicia de colectivos históricamente discriminados o vulnerados. Pero sí, las temáticas son distintas. Y después la idea, obviamente, en el trabajo de investigación final es que elijan un tema. Hay una gran variedad. También si revisan el Drive van a ver que hay mucho material sobre muchas cuestiones y está ahí todo separado, cosas y ordenado. Es abierto. Y también ustedes pueden proponer temáticas que les interese trabajar. Si alguien quizás le interesa más bien lo que es el tema de vivienda, o le interesa más bien lo que es el tema de, no sé, derecho al trabajo, por ejemplo. No, yo te preguntaba porque como es tan amplio, sí, el abordaje no es que solamente se limita a una sola cuestión. Yo quería saber era si los temas a abordar durante el seminario
y si nos teníamos que limitar solamente a los temas abordados durante la exposición o streaming o como quieran llamarlo. ¿Puedo contestar? Sí, generalmente lo que se hizo en su momento, al ponerle el nombre al seminario, era que sea lo suficientemente amplio como para que se puedan integrar o se puedan tener en cuenta distintos aspectos, distintos derechos, y no circunscribirlo a ninguno en particular. Ustedes puedan tener la libertad de elegir algún derecho que les parezca y ver si efectivamente cierto colectivo o cierto sector puede acceder a ellos. Es por eso que se piensa la lógica de una clase sobre un tema, otro encuentro también sobre otro tema, que lo trabaje algún docente, algún profesional, algún entendido del tema, pero que sirva como disparador, que si hay una clase sobre acceso a la vivienda, no, a usted les puede servir de disparador. Bueno, ¿cómo, por ejemplo, quiero un dato? Hay una clase de género, una clase de acceso a la vivienda y, no sé, otra sobre consumo problemático de drogas. Bueno, efectivamente, una mujer que vive con su pareja, que sufre violencia, va y hace va a la comisaría y denuncia el hecho. Bien, hay una restricción al hogar, si es que digamos, el sistema funciona, y la restricción al hogar, la pareja va a vivir a 20 metros, porque no tiene otro lugar para vivir que no sea donde vive la familia. Ahí vamos a tener, por ejemplo, la cuestión de, bueno, cómo coincide el acceso a la vivienda con la cuestión que tiene que ver con la problemática de la violencia de género. Pero bueno, esos son casos particulares que ustedes van a ir eligiendo a ver cómo lo quieren encarar. Pero bueno, quizás por eso es tan amplio el tema y no está... No, yo preguntaba a Divi porque, o sea, no sabía que era de los cursados y más por eso, y quería ver cómo iba a avanzar el seminario y demás cuestiones, solo por eso, o sea. Pero me llevé con esa sorpresa, pero bueno, más allá de eso, seguiré. Bien, bueno, bárbaro. Bueno, perdón, no sé en realidad qué figuraba. Sí. Una consulta. Niñez y pobreza, ¿algo de eso va a haber o no? Sí, tenemos planificado un encuentro, sí, de niñez. En particular vamos a ver desde qué perspectiva lo encaramos. O sea, niñez va a ser uno de los temas de las clases. Porque a mí me llama la atención el tema de la exclusión, digo, es un tema que no se está muy visibilizado en estas temáticas me parece que siempre van más por otro lado, pero particularmente estaría bueno tener una mirada sobre el tema de niñez, nutrición, exclusión, vulnerabilidad. No sé qué ejes está propuesto. Sí, en realidad en particular tenemos pensado el eje, tenemos pensadas algunas expositoras como posibles para invitar. Sería más bien para el mes de octubre o noviembre el encuentro, por eso no lo tenemos cerrado. Pero niñez lo tenemos como un tema a tratar. Vamos a tener en cuenta también lo que vos señalás para pensarlo en esa lógica de la exclusión o el impacto diferencial de la pobreza en la niñez. ¿Hay más? ¿Alguna duda, consulta, comentario? Bueno, en ese caso nos encontramos el lunes próximo con la primera clase que vamos a tener sobre el bloque de género. Y bueno, cualquier otra consulta, cualquier pregunta que tengan para hacer, administrativa, pueden también escribir ahí la casilla de correo electrónico que les tenemos pasado, ddhhiacceso@gmail.com. Pero bueno, nos estaremos viendo las semanas próximas. Que tengan buena semana.
Gracias. Perfecto, gracias. Saludos grandes. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, gracias.